estudiantes, empiezo la grabación. Muchísimas gracias. Entonces, nos sentimos orgullosos de nuestro país. Y no solamente por los elementos culturales, ¿verdad? Sino también por los elementos naturales, lo geográfico. Tenemos una cordillera de los Andes, aquí en América del Sur, que atraviesa nuestro país. Y eso nos hace a nosotros, escúchame bien, estudiante, nos hace ser un país en la cual muy diverso, geográficamente, muy diverso. Se dice que nuestro país posee 28 tipos de clima, de los 32 que hay a nivel mundial. Imagínate nada más. ¿Ah? Oiga, los incas escogieron como capital un lugar ubicado aquí en nuestro territorio peruano. ¿Cuál fue su capital de los incas? Y ustedes ya lo conocen, el Cusco. ¿Pero por qué? Se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué no lo ubicaron en Ecuador? ¿Por qué no lo ubicaron en Colombia? ¿Por qué no lo ubicaron en Chile? Algo tenía en ese entonces para los incas de haber escogido nuestro territorio peruano como su capital, en el caso de Cusco, ¿verdad? ¿Por qué Francisco Pizarro y Diego de Almagro se pelearon por la posesión del Cusco? Imagínate. Si a Diego de Almagro le habían dado parte, pero territorio chileno, ¿verdad? Pero Diego de Almagro no estaba conforme, porque él que quería el Cusco. Estudiantes, eso nos dice mucho. Nuestro país es un país muy rico en todo, muy rico en todo. Lamentablemente, somos un país subdesarrollado. ¿Pero por qué somos subdesarrollados? ¿Sabes por qué? Porque hay algo que está perjudicando que nuestro país salga adelante. ¿Y quieren saber qué es? Muy fácil. La corrupción. La corrupción. Esa corrupción que hace que nuestro país no salga adelante. Porque el Perú tiene todo. El Perú tiene todo para ser una potencia. Pero lamentablemente hay intereses económicos. Y existe esa palabrita, esa enfermedad llamada corrupción. Muy bien, estudiantes. Así que, con ustedes, el propósito de la clase el día de hoy, estudiantes de quinto secundaria, es conocer aspectos importantes de nuestra identidad buenas tardes. en el mundo global. Buenas tardes, desactive su micrófono, gracias. Repito, el propósito de la clase de hoy es conocer aspectos importantes de nuestra identidad en el mundo global. ¿Sí? Hay buenos representantes a nivel mundial. Gastón Acurio, por ejemplo, es uno de los representantes en lo que es gastronomía. Tenemos Machu Picchu, considerado una de las 7 nuevas maravillas del mundo. ¿Te das cuenta? Sigamos. Como les decía a ustedes, el Perú posee 28 tipos de clima, de los 32 que posee a nivel mundial. Interesante. Tiene una de las mejores playas del mundo, aquí en el norte, por ejemplo. Tenemos Máncora, tenemos Zorritos y muchas más. ¿Te das cuenta? Lo interesante que es nuestro país. Una diversidad cultural en las diferentes regiones del país. Muy bien. Ese es nuestro propósito el día de hoy, estudiante. Así que voy a seguir. Entonces, el tema del día de hoy es nuestra identidad peruana, estudiante. Si decimos querer a nuestro país, tenemos que conocerlo en todos sus aspectos. No solamente en el aspecto cultural, también en el aspecto geográfico. ¿Ya? En el aspecto demográfico. Cuando yo hablo de demográfico, estoy hablando de su población. En el aspecto histórico, tenemos que conocerlo. Y a ustedes, desde primero hasta quinto, se le ido enseñando todos los aspectos históricos más importantes de nuestro país, de la historia peruana, que es muy rica,
¿verdad? Entonces ustedes ya deben ser críticos, analizar todas esas situaciones, todos hechos históricos importantes que tuvo nuestro país a lo largo de su historia. Muy bien, sigamos. Pero la identidad peruana, ya saben ustedes que cuando hablamos nosotros de identidad es un sentimiento, ¿verdad? Es un sentimiento. La identidad peruana se encuentra en proceso de consolidación, estudiante. Recuerden ustedes que nuestra geografía limita muchas diferentes formas de comunicación, pero en la actualidad se están dando. En la actualidad, muchos pueblos que estaban olvidados, ¿sí?, a través de la construcción de carreteras, ya se están pudiendo comunicar. Todo el Perú. Por eso se dice que nuestra identidad está o se encuentra en proceso de consolidación. Ahora, la cordillera de los Andes como un aspecto geográfico, eh, esa riqueza geográfica, también es una enorme barrera que ha separado la población, dando como resultado una sociedad heterogénea y muy diversa. Es necesario reconocer al Perú como un país múltiple y plural, con diversos tonos de piel, estudiante, razas, culturas, cada cual con iguales derechos, miembros de una colectividad heterogénea, con múltiples raíces, pero con puntos de encuentros esenciales, como el compartir el mismo territorio. ¿Sí? Todos nosotros compartimos el mismo territorio. Es una nación que se encuentra unida por ese vínculo territorial. ¿Sí, mis estudiantes? Listo. Aquí tengo una historia, la historia y la identidad peruana. Y quisiera que aquí un estudiante, voy a escoger, o un estudiante, voy a escogerlo para que de lectura, ¿ya? En este caso, a este pequeño texto, ¿ya? Valeria Oliva, por favor, active su micrófono y te escucho, por favor. Ok, profe. ¿Listo? Ok, el imperio incaico, nuestra mejor época, Vos fue destruido por un puñado de invasores. La colonia está marcada por el abuso y fracaso de Túpac Amaru. Impidió que esto cambiara. De allí que la independencia no tuviera mayor significado y fuera traída desde afuera por San Martín y Bolivia. y En el Bolivia. siglo XIX vivimos a la deriva y por eso fuimos derrotados en la Guerra del Pacífico. Finalmente, en el siglo XX, diversos intentos reformistas fueron derrotados por la oligarquía. Correcto, muchísimas gracias, El hija. Hasta ahí nomás, un ratito, gracias. El alumno Joseph Vela, por favor, siga la lectura. Joseph, te escucho. El Perú sería un país inmensamente rico, y si el pueblo es pobre, es porque la riqueza es apropiada por potencias extranjeras, gobernantes y élites corruptas y egoístas. La enseñanza de la historia debería mantener vivo este recuento de agravios para fundamentar una futura liberación, que requeriría necesariamente de cambios muy radicales. No debería sorprendernos la vigencia de estas ideas en la escuela y en nuestra cultura política. De cara a la conmemoración o celebración del bicentenario de nuestra independencia, urge un gran debate nacional en torno primero a la veracidad histórica de esta visión y segundo, si es que está en la visión de nuestra historia, a partir de la cual queremos construir nuestro futuro como país. Muchísimas gracias hasta ahí, hijo. Gracias. Respecto a lo primero, habría que decir que el mundo prehispánico, es decir, antes de la llegada de los españoles, fue admirable, pero despótico, y se derrumbó por sus contradicciones internas. Nuestro orden colonial está marcado por el mestizaje y la asimilación local de los elementos provenientes de Occidente, donde si bien fue estamental, en él pudo desarrollarse una élite indígena,
Sobre la independencia se rescata una larga historia de sublevaciones mestizas y criollas en nuestro territorio. Más adelante, perdimos la guerra con Chile, pero sería un error asumir el discurso del triunfador, según el cual ellos ganaron por ser superiores y nosotros inferiores. Finalmente, ya en el siglo XX, se ha planteado la visión de un Estado que va democratizándose progresivamente a partir de incursiones de los de abajo. ¿Listo, estudiantes? De ahí vamos a analizar esta lectura interesante. Habla sobre la historia de la identidad peruana, ¿verdad? Listo. Sigo, por favor, con lo nuestro. Gracias. Tenemos aquí, observan ustedes, las expresiones de la peruanidad. Observen las imágenes, muy interesantes, ¿verdad? Observan esta imagen. Uy, Dios mío, seguro ahorita en este momento le ha provocado ese rico ceviche netamente peruano y sobre todo norteño, la rica Piura, pues, ¿verdad? Excelente. La peruanidad como concepto es una abstracción, un sentimiento que está presente en los peruanos. Existen símbolos que permanecen a lo largo del tiempo, pero hay otros que aparecen de pronto y nos acompañan día a día. Por ejemplo, tenemos un símbolo, en este caso, un símbolo patrio, la bandera, ¿verdad? El escudo. Son aquellos que ya permanecen a lo largo del tiempo, pero hay otros que aparecen de pronto, como por ejemplo esta marca, la marca Perú, ¿verdad? Observen aquí, esta marca, ¿te das cuenta? Miren, deportistas que ganan de repente una competencia. Susana, creo que es Ulanovic, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Mira acá, el orgullo del Perú. Interesante, son personas que ganan. Entonces son personas que aparecen de pronto, marcas que aparecen también de pronto. Entonces yo digo que la peruanidad se expresa de muchas formas, estudiantes. Algunas nos parecen comunes y corrientes, pero a los ojos del mundo son consideradas como maravillas. ¿Te das cuenta? Como maravillas. Muy bien. Puedo tener dos patrias. Es otra lectura. Voy a leer, por favor, y después voy a pedir la participación de uno de ustedes para que continúe. Atentos, por favor. Gracias, lean conmigo. ¿Puedo tener dos patrias? ¿Qué dicen ustedes? De repente están pensando, ¿no? A ver, leamos. Andrea y Roberto son una pareja de peruanos que viven en España desde hace 10 años. Ellos salieron del Perú junto a su pequeño hijo Luis, buscando oportunidades para progresar. Luego de mucho trabajo, abrieron un restaurante que se convirtió en uno de los más populares de la ciudad donde vivían. Además, en ese periodo nacieron sus hijas Flora y Ana. Andrea y Roberto se ha mostrado siempre orgulloso de ser peruanos. Además, han inculcado a sus hijos el amor a su lejana patria. No obstante, también aprecian mucho el país que los acogió. Roberto suele decir que España es su segunda patria, porque allí pudo lograr lo que en su país natal no hubiera podido. Además, Flora y Ana son ciudadanas españolas. Sin embargo, hace una semana empezó una discusión en la casa. Luis, que ya cumplió 19 años de edad, ha decidido enrolarse en el ejército español y además solicitar la nacionalidad española. Andrea le dijo a su hijo que apoyaba su decisión. En cambio, Roberto se enojó y le preguntó, ¿acaso te avergüenzas de ser peruano? Siga la lectura, Bianca, por favor. Luis explicó a sus padres que, según la ley española, él podría seguir siendo peruano y tener doble nacionalidad. Además, les dijo que ellos también deberían hacer lo mismo para tener doble pasaporte, lo cual les daría grandes ventajas. Roberto piensa que sería doloroso para él que sus hijos olviden el Perú. ¿Qué debería hacer para que esto ocurra? ¿Se puede seguir siendo peruano aún con un pasaporte extranjero? Bueno, son preguntas que le vamos a responder de aquí en la parte práctica, ¿ya? Así que, por favor, estudiantes, miren, muchas personas se van del país, sobre todo en la década del 80, con esto del terrorismo,
muchas personas se fueron del país, pero se fueron a lugares, a países poderosos, países industrializados. Y en la década del 80, el país que más acogió, el país poderoso que más acogió, ¿ya? Inmigrantes peruanos fue Estados Unidos. Por eso es que tú cuando ves jugar a la selección peruana, va a jugar la selección peruana en Estados Unidos. Oiga, imagínate, está repleto el estadio. Parece que la selección del Perú de fútbol estuviese jugando de local, ¿verdad? Por la cantidad de peruanos que hay ahí. Y se va de repente a otros lugares, se va a Italia, se va a España, Dios mío. ¿Te das cuenta? Pero ellos todavía mantienen esas raíces. Se dice que el peruano que sale de su patria, de su territorio, cuando él se encuentra en otro país que es acogido, extraña mucho su raíz. Extraña mucho, les aseguro. ¿Ya, estudiante? Muy bien, sigamos. La peruanidad globalizada. Ese proceso también se percibe en la interrelación entre la identidad nacional peruana y la globalización. La identidad de los peruanos es una construcción en tensión permanente entre lo peruano, que es producto de diferentes tradiciones culturales, y lo global, que les permite situarse como ciudadanos del mundo. Esta tensión tiene diferentes matices según el lugar de residencia. ¿Observan ustedes aquí? Según el lugar de residencia, ¿cómo será no ser peruano? En el exterior, por ejemplo, los migrantes peruanos usualmente se adaptan al país que los ha acogido, pero sin perder su identidad. Por ello, las comunidades peruanas migrantes suelen preservar manifestaciones culturales como las fiestas religiosas y las comidas, lo que te dije. En la década del 80, lamentablemente, con esta situación del terrorismo, de la gran crisis económica que pasó el Perú en esa década, la llamada hiperinflación, mucha gente salió del país, se fue a otro lugar. Y ese lugar, el país que acogió mayor número de migrantes peruanos fue Estados Unidos. Pero existen las famosas colonias peruanas, ¿verdad? Donde se celebran ellos todas las costumbres, las tradiciones de su país. ¿Bien? En nuestro país, por ejemplo, la globalización ha incorporado elementos innovadores en la cultura, pero sin desdibujar sus elementos propios. Por ejemplo, la música popular contemporánea ha recibido la influencia de estilos extranjeros, definitivamente, pero recreándolos según los gustos locales. Asimismo, debido al mercado global, la gastronomía ha adquirido fama mundial, estudiante, y se ha convertido en uno de los emblemas culturales del país. En gastronomía, Dios mío, somos muy conocidos fuera. Hey, tú le preguntas a un extranjero, perdón, el extranjero te dice, ¿dónde eres? Peruano. Ah, ceviche. Te dicen ceviche. Ah, porque el ceviche es internacional. Riquísimo, ¿verdad? Oiga, miren, le estoy dando a conocer la riqueza de la gastronomía peruana. Miren la variedad de platos típicos. Oiga, de repente les ha abierto ahorita el apetito. Las ganas de comer cualquier de estos platos interesantes, ¿verdad? Riquísimo, miren, los anticuchos, los tamalitos. ¡Ey, qué es esto! ¡Mira! Picarones. Los picarones. Excelente, ¿verdad? Riquísimo. ¡Uy, Dios mío! Se les hace agua a la boca, seguro, a muchos de ustedes. El rico ceviche con mire, su camotito, riquísimos, su cebollita, su zarandaja, buenazo, ¿verdad? Buenazo. Oiga, ser peruano en un mundo global significa reconocer algunas características de la cultura peruana, identificar los efectos positivos, pero también negativos en este mundo globalizado. Tener en cuenta que somos un país multicultural, estudiante, e intentar comprender y respetar desde un enfoque de adentro hacia afuera para reconocernos como ciudadanos. Muy bien, mis queridos estudiantes. ¿Quién les ha provocado un chicharrón de pescado, verdad?
de pollo. Miren, qué riquísimo. Una variedad. Muy bien, mis estudiantes, voy a dejar de compartir y espero que haya sido de su agrado esta parte teórica y nos encontramos de aquí en 7 minutos. ¿De acuerdo, mis estudiantes? Vuelvan a entrar con su mismo link a las 2:35. Gracias, nos vemos.